¿Cuántos están listos para la palabra del Señor? Bueno, amén. Después de eso, difícil. No sé por qué el pastor se fue hoy. No, mentira, esto surgió después. Ustedes saben cómo es el pastor, así que cuando él venga, él también dirá lo que tiene que decir. Bueno, el mensaje para hoy, el testimonio, el último testimonio, y tiene un subtítulo, ¿vale? El quinto sello de Apocalipsis. Y vamos entonces a la palabra del Señor. Les invito a estar en pie. Vamos a leer en Apocalipsis capítulo 6. Vamos a leer unos cuantos versículos. Así que luego de esto pues van a estar sentados un ratito. Dice la palabra del Señor en Apocalipsis 6, 1 en adelante. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como en voz de trueno, ven y mira. Está el apóstol Juan, que es el que está desterrado en la isla de Patmos, recibiendo esta visión de parte de Dios que recoge el libro de Apocalipsis. Y miré, versículo 2, y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Nosotros entendemos, ¿verdad?, que este primer sello, esta primera imagen se refiere a Jesucristo, que es el que ¿verdad?, asociamos con ese color blanco, que lo vemos más adelante en el capítulo 19, montado sobre un caballo blanco, y allí dice que en su vestidura y en su muslo, ¿verdad?, tiene escrito este nombre, Rey de Reyes, todo eso. Así que entendemos que se refiere al Señor. Además, ¿quién es el vencedor? Cristo es el vencedor. Versículo 3. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, que es un color rojizo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Y entendemos, ¿verdad?, que esto representa todas esas guerras, todas esas matanzas, todo, ¿verdad?, eso que va a acontecer. Que esto es un libro apocalíptico, ¿verdad? Es un libro de escatología que nos habla sobre los tiempos finales. Y lo que nos muestra, lo que nos está mostrando es cómo esto va a ir avanzando, ¿verdad? Es un libro de simbolismo, pero cómo esto va a ir avanzando. Es lo que nos está presentando, porque eso es una realidad que nosotros tenemos que entender. Versículo 5. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Este caballo negro entendemos que es parte de las consecuencias de todas esas guerras y de todos esos disturbios y todo lo que va a haber en el mundo, ¿verdad? Y lo que nos deja ver es que de alguna manera habrá una escasez, ¿verdad? Y eso lo sabemos, aunque aquí todavía las personas que tengan cierto poder van a tener acceso a unas cosas que los pobres no van a tener. Y es una de las maneras que se interpreta esto, cuando habla ahí del trigo y de la cebada, pero entonces no dañes el aceite ni el vino. Hay otros que entienden, ¿verdad?, que se refiere a los creyentes, ¿verdad?, esa parte de aceite ni el vino, y sabemos que el Señor va a librar de unas cosas a los hijos de Dios, de otras no, vamos a estar viendo. Versículo 7, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Así que este caballo, ese color amarillo, realmente, ¿verdad?, se asocia con las enfermedades, y de hecho aquí nos aclara que te dice cuál es el nombre, ¿verdad? La muerte y el Hades, ¿verdad? Todo esto va a ocasionar, y mira lo que te dice ahí, ¿verdad? Cómo va a ser la tierra afectada, no solamente por las matanzas a espada, ¿verdad?, lo que implica las guerras, sino con hambre, con pestilencias también, y las fieras de la tierra, haciendo una referencia también a lo que ocurría, ¿verdad?, en ese circo romano con aquellas fieras y con los cristianos. Y ahora los versículos del 9 al 11 realmente es el texto del que vamos a estar hablando hoy. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos
por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, o sea, todo el mundo, se escondieron en las cuevas y entre las peñas en los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Padre, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos cubras y que tu propósito sea cumplido en este día. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar. Cuando nosotros vemos Apocalipsis, siempre que yo pienso en Apocalipsis, y aquí di una clase sobre Apocalipsis hace unos cuantos años, realmente el mensaje de Apocalipsis es el siguiente. Estaba pasando, estaban en esa persecución en el primer siglo terrible, matando a los cristianos, persiguiendo a los cristianos por su fe. Y me imagino que muchos cristianos dirían: pero ¿qué está pasando? Aquí están matando los romanos, los fariseos, la sinagoga, nos han expulsado, todo eso. Y entonces el libro de Apocalipsis, realmente el mensaje es: mira, está pasando esto es parte del plan de Dios, no se ha salido de control nada de lo que está ocurriendo. Toda esta persecución, eso es parte de los planes de Dios que Dios permite en su soberanía. Pero ustedes, los que son hijos de Dios, los que han nacido de nuevo, ustedes son más que vencedores por medio de aquel que los amó, que es el vencedor. Así que el mensaje de Apocalipsis es ese: que Cristo es el vencedor, que lo que está ocurriendo es parte del plan de Dios, y que los que están con Él y han nacido de nuevo son más que vencedores. Y que aunque uno pueda ver que hay batallas que parece que Satanás está ganando, la realidad es que la guerra ya nosotros sabemos quién la ganó: Cristo Jesús. Ya sabemos, o sea, ya el final lo sabemos. Y ese es el mensaje de Apocalipsis. Cuando leemos eso, cuando leemos Apocalipsis, tenemos que recordar el propósito de Apocalipsis para los hijos de Dios. Esto le debe dar consuelo, a la misma vez que debe procurar en ustedes. Espérate, nosotros tenemos hay un trabajo que hacer, hay una afirmación que como cristiano tengo que hacer, hay una cruz que tengo que cargar, hay unas demandas que tengo que soy llamado como hijo de Dios. Eso para el cristiano. Para el que no es cristiano, es terrible el mensaje de Apocalipsis. Para el que no es cristiano, el mensaje es un mensaje de condenación, donde recibirás la retribución de cada uno de tus pecados, totalmente. Y si no te arrepientes, lo que te espera es una condenación eterna, donde la Biblia dice, aquí mismo dice, que allí será el lloro y el crujir de dientes. Es horrible para aquellos que no conocen al Señor. Porque cuando uno mira la palabra, uno ve la verdad. La verdad, cuando uno mira la palabra del Señor, la verdad es que en este tiempo parece que Satanás está ganando, pero eso es parte del proceso del Señor, de lo que Dios permite. Pero el vencedor es Dios y su pueblo, y morarán y reinarán con Él para siempre. Y hay unas imágenes hermosas en la Escritura que dice que Él va a enjugar toda lágrima, que ya allí no hay dolor ni enfermedad para los cristianos. Ahora, para los que no son cristianos, es terrible lo que dice Apocalipsis. Terrible. Así que pedimos al Espíritu Santo que pueda hablar a sus corazones, tanto a los creyentes como a los que aún no le han entregado su vida al Señor. ¿Por qué en la historia han asesinado a tantos cristianos? ¿Y por qué van a asesinar
a más cristianos? Esa es una pregunta que nos podríamos hacer, porque de hecho el quinto sello tiene que ver con eso. ¿Por qué los asesinaron? ¿Por qué dice la palabra que los van a asesinar? ¿Fue porque ellos bailaron al son que el mundo les toca? ¿Y por eso los van a matar? ¿Por eso los mataron? No. ¿Fue porque ellos se quedaban calladitos y solamente hablaban de paz y de amor nada más? Como Walter Mercado. Tampoco. Los mataron y los matarán porque cuando las autoridades y cuando este sistema mundo dice todo aquello que es contrario a la palabra de Dios, los cristianos somos llamados a proclamar una verdad que dice que Dios es bueno, que Dios es grande, que Dios te ama, que Dios te puede salvar, restaurar, que no importa lo que tú hayas vivido, ni en los pecados que hayas estado, si hay arrepentimiento, hay perdón para ti, hay gracia, hay misericordia. Pero un mensaje que también dice que si no te arrepientes, lo que te espera es una condenación eterna, que lo que te espera es un infierno terrible. Un mensaje que dice que aún en esta tierra lo que uno siembra, uno cosecha. Y que si tú siembras corrupción, eso es lo que tú ciegas. Que si tú ciegas maldad, eso es lo que tú ciegas. Que si lo que tú siembras es pecado, eso es lo que tú vas a cosechar. Y todo tiene su tiempo. No es después que me muera, ay mira, ahora sí, ay perdóname, es verdad, mira. Vivo a Cristo. No, porque así no sería por fe. Así sería por vista. Pero la palabra dice que no es por vista, que es por fe. Y esa decisión se toma en vida. De hecho, hay un ejemplo, ¿verdad?, que nos muestra la Escritura. Que un rico que había tenido todo aquí, pero no creyó, quería. Entonces, cuando ya estaba en el infierno, en esa imagen, ¿verdad?, en el seno de Abraham, como le quieran llamar acá, pero en la parte de los que no conocen al Señor, en el infierno, él dice, mira, vayan y predíquenle a mis familiares, porque esto es verdad. ¿Y qué se dice allí? El tiempo es en vida. Y dice, si no escuchan a los profetas, refiriéndose a la palabra de Dios, si no escuchan el mensaje de la palabra de Dios, a nosotros tampoco nos van a escuchar. Esa fue la respuesta. Pero hay esperanza. Hay esperanza. Si hay un pecador grande, ese fui yo. Y todavía, como dice la palabra, todos fallamos y pecamos, ¿verdad? Ahora somos pecadores redimidos. Pero si había uno que no merecía la gracia, era yo. Y conozco unos cuantos aquí también, que conozco su testimonio. Pero la realidad es que todos estamos en el mismo bote. No merecíamos la gracia ni el perdón de Dios. Y Dios nos perdonó y nos alcanzó. Mira, quiero que lean conmigo en una versión, no lo lean en sus Biblias porque esto es una versión, palabra de Dios para todos, una versión moderna, PDT. Pero aquí hablando del quinto sello, ¿verdad?, que es el mensaje de hoy. Mira cómo lo dice. Dice, cuando el Cordero rompió el quinto sello, miré debajo del altar y vi las almas de quienes habían sido asesinados por ser fieles al mensaje de Dios y al testimonio que habían recibido. Gritaban muy fuerte, Señor santo y verdadero, ¿cuándo vas a juzgar a los habitantes de la tierra y a castigarlos por habernos asesinado? Cada uno recibió una vestidura blanca y se les dijo que esperaran un poco más porque aún, escuchen bien, porque aún habían algunos hermanos y siervos de Cristo que debían ser asesinados como habían sido asesinados ellos. ¿Qué mensaje? Asesinados por ser fieles al mensaje de Dios y al testimonio que habían recibido. Por eso fueron asesinados. Por ser fieles al mensaje de Dios
y al testimonio que habían recibido. ¿Somos nosotros fieles al mensaje de Dios? ¿Somos nosotros fieles al testimonio que hemos recibido? ¿Entendemos cuál es el llamado que Dios nos ha hecho como cristianos? No todos tendremos el privilegio de ser asesinados por la causa de Cristo. Y yo no digo esto como mis palabras, porque me quedan muy grandes. Pero la realidad es que es un privilegio y no todos tendremos el privilegio de ser asesinados por la causa de Cristo. Pero si todo el que sea fiel al mensaje de Dios y que sea fiel al testimonio que ha recibido, va a sufrir persecución. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Muy contrario al mensaje que escuchamos por ahí. Claro, nuestros hermanos que como recogen las estadísticas de los mártires alrededor del mundo, que nos hablan posiblemente de 200,000 vidas que mueren por causa de su fe en el mundo, en esos lugares oscuros, en la mayoría de ellos en las ventanas 1040, en montones de lugares donde hay una persecución terrible. Ellos entienden muy bien el llamado. Los que no entendemos el llamado somos nosotros. Porque aquí, como parte de nosotros de Estados Unidos, lo que hemos recibido del Evangelio es como si hubiéramos recibido el American Dream también. Ven a Cristo y todos tus problemas se van a solucionar. Cristo es un servidor, vino para que no le pase nada a tu perro, no le pase nada a tu carro, eso es el Evangelio. Ven a Cristo para que estés bien. Y es verdad que el Señor nos da tantas bendiciones, pero eso no es el Evangelio. Esa no es la totalidad del Evangelio. Fíjate que ahí dice en ese quinto sello que ellos fueron fieles al testimonio. Y esa palabra testimonio tiene la raíz, la misma raíz de la palabra testigo que nosotros vemos en la Gran Comisión en Hechos capítulo 1, versículo 8. ¿Y cuál es esa palabra en el original testigo? La palabra es martus. De donde sale también la palabra mártir. Así que cuando hablamos de un testigo, bíblicamente hablando, en el Nuevo Testamento, en el griego que fue escrito el Nuevo Testamento, cuando tú ves la palabra testimonio y ves la palabra testigo, está implicado el ser un mártir, la persecución por causa del Evangelio. Así que la promesa del Señor allí es: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, o sea, me seréis martus, me seréis mártires. ¿En dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ellos entendieron muy bien. Y si no, la misma palabra les seguía aclarando lo que implicaba ser un testigo. Y es verdad, y eso no nos va a dar tiempo hoy, pero va a haber retribución para los impíos. Ellos clamaban por esa: Señor, ¿hasta cuándo nos vas a vengar nuestra muerte? Ciertamente la palabra dice que la venganza es del Señor. Y Dios retribuirá a todos aquellos que hicieron lo malo. Pero como dice aquí, tienen que esperar, porque faltan otros que van a morir por el mensaje de Dios y por el testimonio que han recibido. Cuán diferente a lo que uno acostumbra el mensaje, pero Cristo nunca lo escondió. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. En todo momento. El apóstol Pablo decía: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hay un versículo famoso, hay muchos versículos famosos que conocemos. Uno de ellos es el que dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, ¿verdad que sí? Que es un versículo famoso, ¿sí o no? Sí. Pero ¿sabes cuál es el contexto de ese versículo? El contexto inmediato de ese versículo que se encuentra en 2 de Timoteo capítulo 3. Vamos a leerlo del versículo 10.
Para que ustedes vean el contexto inmediato de ese versículo. Dice, pero tú has seguido mi doctrina. Está hablando el apóstol Pablo a Timoteo, que era su discípulo. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Pero mira también que ha seguido, versículo 11, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, que él estaba en viajes misioneros ahí y fue perseguido. Dice, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Claro, no malinterpretemos ese y de todas me ha librado el Señor como que no padeció, porque lo que te está diciendo es que padeció. Lo que pasa es que cuando dice que de todas me ha librado el Señor es que mira, no me mataron, pero lo dejaron como muerto, lo apedrearon, que no lo hicieron por causa del Señor. Ahora mira el versículo 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Eso es lo que dice la palabra. Y también todos los que quieran vivir piadosamente. ¿Cómo es piadosamente? En santidad, agradando a Dios conforme a su palabra. Todos esos que quieran vivir de esa manera en Cristo Jesús, dice aquí que van a padecer persecución. Claro, hay una iglesia que no va a padecer persecución. Pero no va a padecer persecución porque posiblemente no es iglesia. Tiene nombre de iglesia, pero no es iglesia. Porque a ser cristiano no es que yo vengo el domingo y ya yo soy cristiano. Por uno venir a la iglesia eso no implica que uno es cristiano. Así que van a haber personas que se llaman cristianos, pero no van a tener problemas. Porque van a aceptar todo lo que el mundo diga. No van a estar dispuestos a padecer ninguna persecución. ¿Por qué? Porque no van a vivir de manera piadosa. Y no tienen problema. Pero todo el que esté comprometido con la palabra, ¿qué va a pasar? Va a sufrir persecución. Porque es que la luz y las tinieblas no mezclan. Todo cristiano que ejerza su ministerio como hijo de Dios va a ser un enemigo de las tinieblas. Las tinieblas no los van a querer, porque les va a hablar sobre su pecado, les va a señalar su pecado, lo que no está bien. Por eso mismo le cortaron la cabeza a Juan el Bautista. Por eso mismo apedrearon y mataron a Esteban, el protomártir. Y por eso mismo mataron prácticamente todos, murieron como mártires, todos esos apóstoles. Y muchísimas personas en la Escritura. Y además en testimonios de hombres de Dios y mujeres de Dios a través de la historia. Todo el que viva conforme al Señor va a padecer persecución. Mira lo que dice el versículo 13. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Claro, eso está peor. No, ellos parece que están ganando. No, ahora están aprobando leyes en contra de la palabra de Dios y en contra por todos lados. Oh, parece que están ganando. Parecen. Pero nosotros conocemos el final de la historia. Ahora parece que están ganando. Y se ríen de los cristianos, y se mofan de los cristianos, y matan a los cristianos, y meterán en la cárcel a los cristianos. Y sabrá Dios qué otras cosas van a hacer con los cristianos cuando se aprueben todas estas leyes. Quizás ahora nos levantaremos, pero tarde que temprano esto va a seguir proliferando y proliferando. Al punto que van a pasar cosas, te van a quitar a tus hijos, a los pastores nos meterán presos, montones de cosas. Le quitarán las ayudas a los que no estén dispuestos a decir leche humana. No, porque tienes que decir leche humana, no puedes decir leche materna, porque estás discriminando. Si tú estás lactando a tu hijo. ¿Tú puedes creer una cosa así? Claro, parece que están ganando aquí. Pero ¿qué decía el Señor? Témanle más bien al que puede matar
el alma. El cuerpo no. Versículo 14. Pero persistes tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y vemos ese versículo en el contexto que nos presenta de lo que un cristiano, la oferta que le hace el Señor a los cristianos. Vas a sufrir persecución. Si tú vas a vivir conforme a la palabra, vas a vivir persecución. Ah, no, eso no es lo que yo quiero. Ah, bueno, pues tú sabrás lo que tú quieres. Pero dice la palabra que en algún momento todos vamos a comparecer delante del tribunal de Cristo. Y uno ve a esos creyentes que han dado su vida por el Señor. Y tú ves un gozo. Y tú ves una obra. Y tú ves un propósito que nada humano tiene eso. Satanás quiere que nosotros nos enfoquemos en las cosas pequeñas y en las cosas terrenales. Pero nada se compara a lo que Dios hace y puede hacer a través de ti. Como ese hombre Esteban, que lo estaban apedreando allí por predicarles la verdad, por amarlos. Y mientras los mataban a pedradas, allí decía, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, ¿verdad? Estoy parafraseando en mis propias palabras. ¿Qué poder es ese? Que mientras a ti que te estén apedreando, tú puedas decir eso. ¿Cuántos han recibido una pedra aquí? ¿Cómo fue eso? Eso duele. ¿Qué? Imagínate, tú estás recibiendo pedradas y pedradas y pedradas y pedradas para que se está extinguiendo tu vida. Imagínate el dolor. Ahora imagínate el poder que Dios da para en medio de eso un mortal, un humano, salvado por la gracia de Dios y con el poder del Espíritu Santo, en medio de eso puede decir, Señor, perdónalos. El mundo piensa que nosotros señalamos el mal, que es parte del completo consejo de Dios, para fastidiarlos. Pero los mandamientos de Dios y la verdad no están dados para eso. Todo lo contrario. Porque la única y verdadera libertad está en Cristo Jesús. Y en vivir una vida que lo glorifique a Él. Pero el enemigo Satanás, el padre de mentira, el mentiroso, quiere que tú creas que el pecado es lo bueno. Escuchaba el testimonio de una mujer que estaba en el programa de Rubén Sánchez. Una mujer cristiana que recibió terapias en su vida, estas terapias de conversión o como le quieran llamar. Y ella dando su testimonio, cómo Dios la salvó, cómo Dios le devolvió la identidad, cómo ella lo que sufría, porque fue abusada por su padre o por un familiar y todo lo que ella vivió, y cómo encontró la paz y el amor y la verdad en Cristo Jesús.
Y allí llamaron para, no, que tú, que sea esto, que sea otro. Nadie puede refutar lo que Dios ha hecho en mí. De eso es que estamos hablando. Pero miran todo. No, los cristianos son unos odian a la gente, intolerantes. Mentiras y mentiras y mentiras. ¿Tú sabes lo que es vivir piadosamente? Vivir piadosamente, que es la demanda que nos da el Señor, es que nosotros tenemos que amar a nuestros enemigos. Amarlos. Amarlos como cualquiera, no, amarlos como Cristo nos amó a nosotros. A nuestros enemigos. Si nos piden algo, que no se lo rehusemos. Si nos piden la capa, dársela. Eso es lo que nos pide la palabra del Señor. No se dejen engañar. Yo quiero leer en Apocalipsis 11. Vamos a leer unos cuantos versículos. Ahí nos habla, es otra imagen de lo que llamamos los dos testigos. Porque este pasaje es una representación de la iglesia militante que está llevando la palabra del Señor, que está cumpliendo con la gran comisión a la que ha sido llamado. Y que no es opcional, ¿verdad que no es opcional? Es un mandato de Dios. Y aquí nos presenta una imagen en esos tiempos finales ya, de estos dos testigos que representan a la iglesia que está predicando la palabra de Dios, lo que ocurre. Y yo quiero que veamos esa imagen apocalíptica de lo que ya está pasando en algunos lugares con relación a esta persecución. Pero sin duda, cuando venga la gran tribulación, esto se va a seguir apretando y apretando y apretando y apretando. ¿Ok? Mira lo que dice versículos 11:1 en adelante. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Ese es el apóstol Juan que está recibiendo la visión. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad, pisotearán la ciudad santa 42 meses. ¿Qué te están diciendo estos dos versículos? Dice, mira, si vas a medir a los que adoran al Señor, a los hijos de Dios. Y esa medir, porque uno piensa que es como si fuera algo malo. No, dice, vas a considerarlos. Ahora, en el versículo 2 te dice, a los que están afuera, ¿verdad? Esos tú no los midas. Esos tú no los consideres. Esos están afuera. Y refiriéndose a los que no son cristianos. Y que dice aquí que van a pisotear la ciudad santa. Esos 42 meses entendemos que es el tiempo desde que comenzó el Espíritu Santo la obra y comenzó la iglesia en el libro de los Hechos hasta que Cristo venga. Ese periodo de la historia es lo que nosotros entendemos por esos 42 meses. Es el tiempo que va a estar la iglesia predicando la palabra de Dios hasta que Cristo venga. ¿Ok? Mira lo que dice versículo 3. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Entonces, dos testigos que nos lleva, ¿verdad? Que nos dice que profeticen, que prediquen la palabra de Dios por 1260 días, que es lo mismo que 42 meses. Así que en el mismo periodo, ¿verdad? Le vamos a dar eso. Ahora, ellos van a profetizar vestidos de ¿qué? De silicio. ¿Qué es eso? De luto, de verdad. Así. Mira la imagen. Es que esa vida como que al cristiano no le va a pasar nada aquí y todo, y eso no es lo que dice la Biblia en ningún lado. Eso es un falso evangelio. Mira lo que dice el versículo 4. Estos dos testigos son los dos olivos. Interesante, nosotros vemos también, ¿verdad? Cuando nos habla sobre los olivos, que nos habla del pueblo de Israel y también de los gentiles que han sido injertados en el pueblo de Dios. Porque el pueblo de Dios no depende de nacionalidad como creían los judíos y los fariseos. Sino que el pueblo de Dios es todos los que se hayan arrepentido de sus pecados, hayan entregado su vida a Cristo, hayan creído en Él.
Esos son el pueblo de Dios, sean judíos de nacimiento o sean gentiles que no son judíos de nacimiento, como es el caso de nosotros, ¿verdad? Dice, y a estos dos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. O sea, son los que están alumbrando ahí. Esa es la imagen del candelero. Versículo 5, si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Entonces nos trae unas imágenes del Antiguo Testamento, ¿verdad que sí? De Elías, de Moisés, de lo que pasó en Egipto, porque nos está hablando de que por un periodo de tiempo Dios preserva la vida y tiene un propósito con su pueblo, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo ahí. Porque mira, Satanás, de hecho, Dios lo tiene con unos límites. Si no fuera así, ya estaríamos muertos todos, porque es lo que quiere matarnos. Si Dios no le tuviera un freno a Satanás, ya estarían todos los cristianos muertos hace rato. Pero por causa de que Dios tiene un propósito que cumplir, un plan y unos designios, Él, aunque le ha permitido a Satanás unas cosas, obviamente, porque Él es el Dios soberano que está en control, tiene unos límites. Tiene unos límites. Ahora mira lo que dice el versículo 7. Cuando hayan acabado su testimonio, o sea, cuando se termine el tiempo de cumplir con esa gran comisión, ¿cuándo va a pasar eso? Entre otras cosas, cuando se le predique, ¿verdad?, a la última alma escogida, cuando se predique en todas las naciones, eso lo vamos a ver. Dice, cuando termine ese tiempo, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos. ¿Y qué va a pasar? Los vencerá y los matará. Dentro de los planes del Señor, cuando ya la iglesia haya cumplido con su encomienda, con la comisión, ya haya acabado su testimonio, entonces sube y los vence y los mata. Versículo 8, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Mira el nombre. Miren esto. Apocalipsis, escatología, un libro profético. Sabemos lo que está pasando en el mundo hoy día con la ideología de género. ¿Sí o no? Y mira el nombre, esto que fue escrito en el año 90 y pico de nuestra era, fue escrito al libro de Apocalipsis, 97, 95, por ahí. Dice que el nombre de esta grande ciudad es Sodoma, que todo el mundo sabe lo que implica, y Egipto, con toda la idolatría y todo lo que esto implica. Versículo 9. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirá que sean sepultados. En ese tiempo, que ya la iglesia ha cumplido su testimonio, que entonces se levanta Satanás en contra de la iglesia, dice que los van a matar, los van a dejar allí. Mirá la imagen. Versículo 10, y los moradores de la tierra, a los moradores de la tierra se les llama a los que no son escogidos. Ese pueblo enemigo de Dios. Dice, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Miren la imagen. Matan a la iglesia, a los cristianos que estaban profetizando. Llegó ese momento y los dejan allí, no los entierran, están regocijándose y no solo eso, sino que se envían regalos. Miren la imagen del pueblo anticristiano. Versículo 11, pero después de 3 días y medio, antes de eso, mira el versículo 10, dale el versículo 10, mira eso último que dice ahí. ¿Por qué ellos se alegraban tanto y se enviaron regalos? Porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Porque estos cristianos, porque esa iglesia militante cristiana los había atormentado diciéndole, tienes que arrepentirte de tus pecados. Si no te arrepientes, te espera un infierno. Ese pecado que tú estás cometiendo, esa fornicación, ese adulterio, eso no le agrada a Dios. Eso va a traer consecuencias para tu vida.
esa pornografía, esa lujuria que tú tienes, esas cosas que has robado, esas mentiras que tú has cometido, todo eso. Se sentían señalados, lo atormentaban porque les predicaban el total consejo de Dios. Pero claro, ¿quién es el vencedor? ¿Quién es el vencedor? ¿Y quiénes son los más que vencedores? La iglesia del Señor, los redimidos. Y mira lo que pasa después, dice, pero después de 3 días y medio entró en ellos el Espíritu de vida enviado por Dios, porque es que la historia no se queda ahí. Y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria a Dios del cielo. El segundo ay pasó, he aquí, el tercer ay viene pronto. Así que la historia no termina ahí, ¿entiendes? La historia no terminó con Esteban apedreado. En un abrir y cerrar de ojos, ¿qué pasó con Esteban? Estaba en los brazos del Señor. En un abrir y cerrar de ojos, estaba en los brazos del Señor. Así que no termina con la muerte de los creyentes. Leía un testimonio de un pastor de la India, Pedro Pablo, y él le dijo a uno de los líderes de las Voces de los Mártires, le dijo lo siguiente: la persecución no es un accidente, es la expectativa, es lo que nosotros esperamos. Este pastor le dice así a este líder de Voces de los Mártires. Y él le dice estas palabras cuando él lo está entrevistando, a 12 horas de este pastor salir de la cárcel, donde estuvo una semana preso. Y les voy a explicar por qué. Él, además de ser pastor, era maestro también, porque, ¿verdad? Ustedes saben que en la India la economía es muy difícil. Y él daba clases, pero él buscando la manera de, ¿verdad?, en su amor por la salvación, por la gran comisión, entonces establece un programa de tutorías para los niños y los jóvenes. Y ahí él aprovechaba y les compartía de Jesucristo. Y les compartía la película Jesús, que es un medio que utilizan mucho por allá para evangelizar, porque nunca han escuchado de Jesús. Y le compartía eso. En una ocasión llegaron unos Nuevos Testamentos y él repartió 20 Nuevos Testamentos, nuevecitos. Allí no hay libros ni nada. Y bien contentos los reciben. Se lo llevan, pero lamentablemente, aunque Dios tiene, ¿verdad?, sus propósitos en todo, uno de esos libros llegó a la madraza. ¿Qué es la madraza? La madraza es el nombre que le dan a las escuelas musulmanas, ¿verdad?, que enseñan el Islam radical, las madrazas. Porque aunque en la India el 85% más o menos de la religión que predomina ahí es el hinduismo, pues también hay musulmanes, también ¿verdad?, hay otras religiones. Y en la comunidad donde él estaba eran musulmanes. Cuando esto llega allí, se levantan estos hombres y como 150 hombres van donde él, lo sacan de la casa, le dan una pela, lo patean, estaban locos por matarlo, o sea, que muere este infiel, que si esto, que si lo otro, la esposa interviniendo, ahí estaban los hijos, chiquitos. Nosotros no nos vamos, ¿verdad? Nosotros no le hagan daño y desbaratándolo. Y llega la policía y lo arresta porque él estaba ocasionando disturbios en la comunidad. Todo es baratado. Y estuvo una semana preso. Voces de los Mártires, la Voz de los Mártires les ayudó con un abogado y pudieron salir. Salen, habían roto todas sus pertenencias, todas. Ya la casa donde vivían no la tenían porque era alquilada y el dueño le dijo, no quiero que vengan a pagar porque me van a quemar mi casa. Se quedaron sin nada. Y entonces este hombre, líder de la Voz de los Mártires, Todd algo, no recuerdo el apellido,
Le dice, ¿quieres que ore? ¿Tienes algún motivo de oración? Y mira las oraciones. Ninguna para él. Dijo, ora por mis padres porque no quiero que su fe se afecte porque están muy, muy alterados con esto, ¿verdad? Que ellos permanezcan en la fe. La oración que hace, uno. Y la otra es, y también quisiera que oraran porque yo quiero seguir con mi ministerio de evangelista. Que Dios me ayude. Después de haber estado 12 horas libre, pero una semana en la cárcel, haberlo amenazado de muerte, haberlo pateado, haber perdido la casa, haber perdido la ropa. Oren que pueda seguir mi ministerio de evangelista. Y después de eso es que les dice, la persecución no es un accidente, es la expectativa, es lo que nosotros esperamos. Cuán distinto a los cristianos de acá, ¿verdad? Ellos dicen, no, si eso es lo que esperamos. Yo les quiero hablar de otro testimonio tremendo, reciente, que esto salió en el día de ayer en el Christian Post, este testimonio de la misma persona, pero entrevistando a una hermana en Cristo, una china. Y ella se llama, buscándolo por aquí, ella se llama la hermana Tong, china. Ella estuvo 6 meses presa porque no se podían reunir, ¿verdad?, las iglesias en China. Y entonces ella en su hogar abrió las puertas de su hogar para hacer una iglesia clandestina, reunirse allí, orar al Señor. Y la descubrieron. Y por eso pasó 6 meses en una de las cárceles más notorias del país de la China. Y este hombre la entrevistó y le dice, ¿cómo fue, ¿verdad?, ese tiempo allí? Y él dice que con una sonrisa, dice, oh sí, fue un tiempo maravilloso. Y él se quedó, ¿verdad? Pero bueno, yo esperaba que el piso frío, las ratas grandísimas, no había matre, los abusos, los maltratos, pero nada de eso. Ella le compartió cómo durante todo ese tiempo en la prisión, Dios estuvo con ella cada paso del día, cómo Dios estuvo con ella. Y estas son algunas de las cosas que dijo. Sentí tan cerca a Dios durante todo ese tiempo. Estuvo tan cerca. También pude comenzar un ministerio de mujeres en la cárcel, compartiendo a Cristo con aquellos que nunca habían escuchado su nombre. Entonces, sí, ella reitera, dice, sí, fue un tiempo absolutamente maravilloso. ¿Tú sabes por qué? Porque el Señor no nos ha engañado. La Biblia, la demanda para los cristianos, el Señor no nos ha engañado. Otros quizás nos han engañado y nosotros nos hemos engañado a nosotros mismos. Pero Dios ni su palabra nos ha engañado. Hay una cruz para todo aquel que quiera seguir a Jesús. Somos llamados a ser testigos. Somos llamados a ser mártires de alguna manera u otra. Porque el mundo se opone a esto terriblemente. Y el quinto sello dice que van a haber otros cristianos. Dice, el Señor les dijo, yo voy a vengar sus muertes. Pero tienen que esperar un ratito. Tienen que esperar un ratito hasta que otros hermanos suyos los asesinen por creer en mí. Y entonces viene el fin. Y cuando uno oye eso y uno ve cómo se está levantando todo en contra de Dios. Yo tengo a mis hijos grandes, pero yo me pregunto, Dios mío, ¿qué va a pasar con los niños chiquitos? ¿Qué va a pasar con los nietos? Ante todo esto,
Y hay unas promesas tan tremendas en la palabra, porque yo creo, hermanos, estoy convencido por la palabra totalmente, que esos hombres que han muerto y que han dado testimonio por su fe, no es porque ellos son tremendos y tienen algo especial que nosotros no tenemos. Porque si fuera así, entonces la gloria sería para ellos. Pero ¿de quién es la gloria? De Dios, de Cristo, de nuestro Señor. Así que Dios nos va a dar una gracia especial en esos momentos. ¿Cómo es posible que la historia registre que personas por su fe, cuando estaban siendo quemados en la hoguera, como recogen los libros de historia, a lo mejor todo ese tipo de cosas poco a poco los van escondiendo, así que si tienen los libros no los cambien, déjenlos allí. Los libros de biología no los cambien, porque eso lo van a borrar todo. Pero esos libros de historia que recogen cómo estos cristianos, por su fe, morían cantando mientras los estaban quemando. Hay una gracia especial. De hecho, lo encontré en la Escritura. Vamos a leer Filipenses 1, 29 y 30. Y me imagino, bendito, que tengo loco allí al de proyección, a Edgar. Dice aquí Filipenses 1:29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso? Pues, no conteste rápido. Digo, hay que darle gracias al Señor, no sé, pero ¿están viendo lo que está diciendo ahí? O sea que Él les concedió no solamente que creyeran, sino que padecieran. Ahora, yo busqué. Esa es la palabra que os es concedido. Esa palabra concedido, ¿qué dice en el original? La palabra es charizomai. No se preocupen, en el griego. Y es la misma palabra de la que viene charis o charis, que es gracia, que es favor inmerecido. Así que está diciendo ahí, porque a vosotros van a recibir una gracia especial, una gracia no merecida por causa del Señor, para que no solamente creas en Él, sino que también padezcas por Él. Y eso es lo que yo creo, que el Señor nos va a ayudar. Claro, nunca dejamos de lado nuestra responsabilidad también. No es yo, bueno, no, el Señor, olvídate que el Señor me va. Hay una gracia especial. Lo dijo el pastor. Bueno, pues escucha también lo que va a decir el pastor. La Biblia nos manda a orar para que no entremos en tentación, que oremos porque los tiempos son difíciles. El ejemplo de Jesucristo es que cuando Él iba a su mayor persecución, pasó la noche orando en el huerto de Getsemaní. Así que tenemos que orar. Y como vimos en el contexto de lo que el apóstol Pablo le decía a Timoteo, es importante conocer la Escritura. Porque Satanás lo que usa precisamente es la mentira. Para trabajar con los impíos y también para trabajar con los creyentes que no conocen la verdad, que es la palabra de Dios. Así que necesitamos conocerla. Pero sin duda recibiremos, ¿verdad? Hay un versículo que dice que cuando seamos llevados, que decía Jesucristo, cuando ustedes sean llevados a los tribunales, no se preocupen, que el Espíritu Santo les dará lo que tienen que decir. Qué tremendo, ¿verdad? Pero a la misma vez, ustedes entienden los tiempos que estamos viviendo. Es increíble lo que está pasando en el mundo y lo que está pasando en Puerto Rico. Y eso ataca totalmente a la palabra de Dios, a la iglesia y a los cristianos. Pero brutalmente. Brutalmente. Así que es tiempo de entender estas cosas.
y pedirle al Señor, ¿verdad? Hacer lo que tenemos que hacer por su gracia. Si tú estás aquí, tú nunca le has entregado tu vida al Señor, el mensaje ha sido fuerte porque es un mensaje fuerte de la palabra de Dios. Pero es un mensaje que a pesar de que es fuerte, hay esperanza. Hay esperanza. Porque dice la palabra que de tal manera te amó Dios que dio a su Hijo, al único Hijo, para que todo aquel que depositara su fe en Él no se perdiera y tuviera vida eterna. Un Dios que restaura, que levanta, que transforma. En estos días, un hermano fue a mi oficina, que lo conozco hace algún tiempo ya, le sirve al Señor, pero yo le dije, lo miré así, yo no conozco nada de tu testimonio, ¿cómo el Señor llegó a tu vida? ¿Cómo tú llegas al Señor? ¿Quién tú eras? Muchacho, y me dio un testimonio que increíble, pero eso es lo que hace Dios. No importa dónde tú te encuentres, no importa lo que tú hayas hecho. El Señor se enrolla las mangas, como yo digo, mete sus manos y te saca del lodo y del pozo donde tú te encuentres. Y te abraza y te perdona y te levanta y te dice, si quieres venir en pos de mí, toma tu cruz y sígueme.